El tema de la invasión de Pedro Sánchez o por parte de Pedro Sánchez de las instituciones cada día tiene una pinta más espantosa. Me voy a referir ahora, podría hacerlo al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Constitucional, al Banco de España, al CIS, a lo que fuera, ¿vale? Pero me voy a referir al tema de la Fiscalía. Les voy a contar una historia que es tremenda, ¿vale? Y que procede de la UCO. La UCO hace las famosas investigaciones, hace los registros en los despachos marcados por todo el tema de Álvaro García Ortiz. Álvaro García Ortiz, hay que recordarlo, decide que carga indirectamente contra Isabel Díaz Ayuso, sí, contra Isabel Díaz Ayuso es lo que hizo, porque cargaba a través del novio. Ellos querían arrastrar a Isabel Díaz Ayuso. Entonces dicen, mira, una discusión que tiene con Hacienda el novio la vamos a convertir en penal, le arrastramos por los tribunales y así lo que estamos degradando es el prestigio y por tanto el voto de Isabel Díaz Ayuso. Este era el plan. Bien, ¿qué hacemos? Cogemos unas conversaciones que son privadas, de negociación entre su equipo jurídico y la Fiscalía, a ver si él, como para librarse de tener que pagar determinadas cosas a Hacienda, tienes que aceptar una serie de barbaridades, como decir que has matado a Manolete, bueno, pues como lo dice ahí y dice, o quieren ellos hacer ver que ha dicho que ha cometido un delito, esto lo exhibimos. Claro, son conversaciones secretas, pero esto para Álvaro García Ortiz es lo de menos. Las coge, ¡hala!, y las hace públicas. Bien, en medio de eso, atención a lo que ha ocurrido, porque una fiscal de referencia, Pilar Rodríguez, de Álvaro García Ortiz, la famosa que en las conversaciones de cómo se filtraba dijo aquello de, oye, y de paso un poco de cianuro para Isabel Díaz Ayuso, demostrando independencia y neutralidad. Bien, resulta que cuando va la UCO, la Guardia Civil, a hacerle el registro en su despacho, le miran la agenda. Y resulta que empiezan a ojear la agenda y aparece en el mes de marzo de 2024, ¿vale?, cuando ni siquiera estaba abierto el caso de Begoña Gómez, aparece una anotación. Ahora les digo lo que dice esa anotación. Realmente aparecen dos, pero ahora les digo la principal, lo que decía, porque menciona a Begoña Gómez. Claro, y la pregunta es obvia, la duda es absolutamente legítima. ¿La Fiscalía se ha visto con Begoña Gómez para fabricar algo? Bien, vamos a ver lo que dice Pilar Alegría. Escúchenla. Este gobierno, desde luego, mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y, por supuesto, también en su inocencia. No me extraña que mantenga la confianza. Bien, repito, agenda de Pilar Rodríguez, registro de la UCO, el caso de las filtraciones, de la Fiscalía actuando indirectamente contra Ayuso. Y se encuentran, y así lo dicen literalmente las actas a las que hemos tenido acceso en Libertad Digital, se encuentran con lo que describe la Guardia Civil. Sobre la mesa del despacho de Pilar Rodríguez, más conocida como Pilar Cianuro, en la agenda del año 2024, en las páginas, ya les digo, 11, 12 y 13 de marzo, enumerado como documento A1, la hoja que es arrancada en este acto con la veniencia de la interesada correspondiente a los días 11, 12 y 13 de marzo, tiene adherido un post-it con la anotación manuscrita: Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández. Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández, ¿vale? Explicación que da la afectada, Pilar Cianuro. ¿Qué es lo que dice? Dice, no, vamos a ver, había un caso de un restaurante que había ardido en Manuel Becerra y luego me habían pedido que estuviera pendiente de la causa de Begoña Gómez. Bien, error número 1 en la coartada. Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández implica que van unidos. No que esto sea un caso y este sea otro, ¿vale? Es lo normal. Pero 2, debía ser, no sé, la hija de Aramis Fuster. ¿Por qué? Porque el caso Begoña Gómez Fernández no se había abierto. Se abrió un mes después. A menos que alguien le dijera que se iba a abrir. En cuyo caso estamos ante una segunda filtración que nunca debería haber ocurrido. A menos que sea lo lógico. Restaurante Manuel Becerra con Begoña Gómez Fernández. Yo no sé si es así. Lo que sé es lo que se ha encontrado la Guardia Civil. Y lo suyo sería que este gobierno, por primera vez en la historia, diese alguna explicación de algo de lo que huele que espanta. Huele que espanta. Venga, vamos con un segundo post-it, muy rápido. Y atención a lo que se encuentran. Vale, la fiscal en cuestión debe ser consciente de la importancia del post-it. Y aquí es donde da las explicaciones. ¿Saben en el segundo post-it lo que aparece? Aparece, literalmente, una salida para el fiscal general del Estado. ¿Una salida para el fiscal general del Estado? Que ya estaban anticipándose al jaleo. Que estaban ya preparando la salida de emergencia para Álvaro García Ortiz. Vale, y repito, todo esto supuestamente disculpado por parte de la afectada con esta explicación, para que vean que lo que les decía era totalmente cierto. Por parte de doña Pilar Rodríguez Fernández se quiere precisar en este acto que el post-it adherido al documento 1 aparece Restaurante Manuel Becerra y debajo el nombre de Begoña Gómez Fernández. Se trata de un apunte a fin de interesar a los fiscales instructores que en la primera anotación se refiere a que debe darme cuenta de un incendio en un restaurante. Y al margen, la segunda anotación, a fin de que me dieran cuenta del procedimiento que está en curso a la señora Begoña Gómez. Pues debió usted estar hablando entre Aramis Fuster las conversaciones, la bruja Lola y el que tenía la bola de cristal. Porque nadie le podía dar causa de ningún procedimiento en el que estaba en curso la señora Begoña Gómez. ¿Sabe por qué?
porque se abrió la causa un mes después. No estaría de más que nos expliquen qué está pasando aquí, porque esa agenda a lo que apunta es a que ha habido, potencialmente, presuntamente, un contacto de Begoña Gómez Fernández con la Fiscalía. O sea, esto ya supera cualquier otra historia. O sea, una cosa es que dé vergüenza ajena mirarle a la Fiscalía y ver lo que está haciendo, que no hace la labor de acusación contra Begoña Gómez Fernández. Pero como resulte que se han visto, justo en las vísperas de preparar un caso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, para intentar buscarle a ella y al fiscal general del Estado una salida por la puerta de atrás y que salga medianamente bien, esto ya es bananero total. Mire, ahora sabemos que además de centro de negocios, el Palacio de la Moncloa era un centro de acogida para el hermanísimo. ¿Se encontró usted allí con él, en los jardines del Palacio de la Moncloa? Resulta que además de pagarle un sueldo público para no ir a trabajar, además de tributar en Portugal, el señor David Sánchez se alojaba en el Palacio de la Moncloa. Vaya cara la de toda la familia y la de este gobierno. Ya ven, al final ya ha aparecido. La Oficina de Artes Escénicas, ¿sabe dónde estaba? En el Palacio de la Moncloa. Yo no sé si eran artes escénicas o de qué tipo de artes eran, pero de caraduras. ¿Saben a qué se está refiriendo? Pues lo han escuchado ahí perfectamente por parte de Miguel Tellado. Ahora les vamos a dar detalles de eso, porque resulta que mientras Pedro Sánchez nos subía los impuestos a todos, mientras enchufaba a su hermano en la Diputación de Badajoz, mientras se aburría tanto David Sánchez en la Diputación de Badajoz que pedía que hermanísimo fuera también enchufado Luis Carrero, mientras se dedicaba a cobrar del programa Ópera sin Fronteras, tal, mientras todo eso ocurría, él se inventaba una disculpa para no pagar los impuestos que subía su hermano, a la sazón Pedro. Bien, ¿cómo lo hizo? Pues decidió que primero le decía, incluido a la juez, por cierto, pero le decía a Hacienda, si es que Hacienda en algún momento quiso mirar, que es que él era residente en Portugal. Vale, ¿saben dónde estaba viviendo? En Moncloa. O Moncloa es Portugal, o este señor tiene la cara más dura que el cemento armado. Bien, pues ¿qué es lo que ha pasado? Que evidentemente le han cazado. ¿Y dónde estaba el hermano? Escondido. Pero claro, es que estaba escondido por el mismo que tiene la obligación de cobrarnos los impuestos a todos los demás. O sea, no se puede tener la cara más dura. Y estaba ahí metido. ¿Con quién? ¿Estaba él solo? No, ya saben que cada vez que enchufa o meten en algún sitio Pedro Sánchez, a familiares suyos van todos en comandita. Parece la familia Ja. Bueno, pues allá fue la familia Ja con el microbús. Entonces, ¿qué fueron? ¿Estaba David Sánchez? Sí, estaba David Sánchez. Y estaba también Matsumoto, que se dejó la moto fuera. Porque resulta que para ir a todas las revisiones hospitalarias no iba por medios propios. No, es que además de meterles ahí por la gorra, resulta que pusieron una ambulancia, una furgoneta medicalizada, una ambulancia, que encima iba con un coche de escolta. ¿Y saben quién conducía la ambulancia además? Un guardia civil, que para otras cosas no les quieren, pero para pegar el gorrazo, para eso estaba de maravilla. O sea, es que no puede ser un asunto con mayor cara dura. Y venimos, por cierto, del verano. ¿Qué ha pasado el verano? En la maleta metió al cuñado, a la mujer, 2 hijos. Y dices, de verdad, por amor de Dios. O sea, por lo menos que se lleven la fiambrera, porque esto es un no acabar. Bueno, Sandra León, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Te parece así una cosa? Bueno, es que ya estamos tan acostumbrados que es que ya esto es una más, pero de verdad que es una auténtica vergüenza lo que hemos conocido esta semana y la prueba más evidente de que ellos se saben totalmente impunes y de que se ríen de todos nosotros. Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Yo, o sea, lo de los Sánchez, porque es que va a haber que llamarles así, los Sánchez, o sea, parecen las familias estas, o sea, les falta ahí la fregoneta, ¿sabes? La trompeta, o sea, pero es que empieza a ser ya de coña. O sea, pero ¿cómo puedes meter a tu hermano, uno, para que se ahorre no sé qué pasta? Oye, porque si no, métete en otra casa, págala tú, yo qué sé. Si vas a hacer fraude, que es evidente que es lo que estaba haciendo, paga en metálico, búscate, no sé, lo que hacen los delincuentillos normales. No, lo hace a través del hermano, que es el presidente del gobierno. Y se meten ahí para disimular el domicilio fiscal y que no aparezca en ningún sitio. Claro, a ver quién pregunta. ¿Quién está viviendo? ¿Quién está empadronado en la Moncloa? Que no se atreve nadie a preguntarlo. Sí, es que poco se puede añadir a la introducción que has hecho, pero es verdad que le retrata a Pedro Sánchez y a su familia no solo la sensación de impunidad, sino la falta absoluta de pudor, de escrúpulos. Bueno, o sea, no es que se sientan impunes, que son rapiña. Es que probablemente ni siquiera tiene la sensación de que está cometiendo un abuso, porque esto ya, y lo estamos viendo en todo lo demás, tiene una idea del poder absolutamente incompatible con una democracia. Tiene una idea del poder de un señor feudal, que hace lo que le da la gana, hasta el punto de ocultar a su hermano en Moncloa
mientras tributa en otro país, es que es un escándalo. Claro, es que todo. para mí eso es lo grave, porque antes hablabais de la maleta y demás, y es verdad que uno puede decir, bueno, yo soy el presidente del gobierno, pero en determinadas fechas me quiero reunir con familiares Oye, y tal. Ojo. Cuidado, que cuando utilizas, ver, cuando claro, no, utilizas espera, caudales que no me habéis públicos, dejado Poner se una llama ambulancia malversación. para tu cuñada, Claro, claro. conducida A por eso un guardia voy. civil. No, que a lo Es que le que- hemos visto irse con el Falcon de conciertos, irse con el Super Puma a la boda del cuñado, meter al cuñado con toda la familia Claro. ajá ahí a que se Pero ahorren que la eso es lo que- tortilla y a que estén... ahí A ver, es que cuando tú utilizas precisamente- medios públicos así, hay una figura delictiva y se llama malversación de caudales Totalmente, públicos. pero que ahí es a lo que iba, que alguien puede decir, bueno, es que en verano se lleve a tal es normal. No, una cosa es que tú puedas acoger un fin de semana o irte de vacaciones con tu familia o tal, eso puede ser normal. Ahora, en este caso, es que no estás acogiendo a tu hermano unos días, es que estás ocultando a tu hermano y dándole un cobijo cuando él lo que está haciendo es simular que reside en Portugal para pagar menos impuestos. Por cierto, según la información que publicaba Alejandro Entrambas-Aguas en el debate, coincidiendo con la época en la que tenía alquilada una habitación en Portugal para que todo el mundo pensara que estaba allí. Y luego pues, el Una tema habitación de hotel. Eso es. Una cuestión que no ha aceptado Hacienda nunca jamás para considerar a una persona Efectivamente. residente fiscal en otro país. Nunca se han aceptado los hoteles. ¿Por qué? Porque el hotel lo reservas y lo quitas. Vaya tontería. ¿Cómo va a valer eso como argumentación? Pero y luego lo del tema, a mí me parece mucho más grave todavía, bueno, mucho más grave no, pero vamos, que también el tema de lo de la ambulancia para la Kaori Matsumoto me parece ya reírse de todos nosotros. O sea, no solo es que estés en la Moncloa, que lo pagamos todos los españoles, tus comidas, tus cenas y tú todo, es que encima te tenemos una ambulancia medicalizada que conduce la Guardia Civil, ambulancia que va escoltada. medicalizada es una pasta, ¿eh? Pues O sea, eso. que la gente pida una ambulancia por vía privada y la pague, que se va a quedar a cuadros. Pero que aunque fueran y ahí estaba aparcada esperando a ver si aunque mando fueran moto, 50 necesitaba euros. coger la moto. O sea, es que es de traca el tema, de verdad. Es que ya no es solo que la mujer del presidente ahora tenga que ser como una presidenta, es que ahora vemos que el hermano y hasta la cuñada también tiene rango de... ¿Te acuerdas de David Sanza? El Sí, amigo claro. famoso, el amigo que buscaba patrocinadores para los negocios de Begoña Gómez y era el amigo de la época del Ramiro de Maeztu. El de la neverita. Efectivamente, de Pedro Sánchez. Y le grabaron un vídeo justo antes de las elecciones, que parecía ya que iba a ganarlas Pedro Sánchez, y este señor, que era amigo íntimo suyo, lo dijo claramente: ve reservando ya una cancha, que nos vamos para allá con la neverita. Y dices, hombre, lo único que nos explicó es que la llevaban vacía para sacarla llena. Pero además hay que aclarar que es una ambulancia medicalizada, pero no porque le haya dado un infarto No. No, no, no. o se Por si estuviese las moscas. desangrando la señora. Para ir al médico puede ir en un taxi como todo el mundo Hombre, claro, perfectamente. era para revisiones, que no Para era para ninguna revisiones, que urgencia. no es sí. que, no si es que son digamos urgencias, aquí, llamas, no, que la van a dejar morirse allí. No, 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 no. Bueno, O sea, yo, teniendo en cuenta el pelaje de los que estamos hablando, vete a saber para qué han utilizado la ambulancia. Bueno, eso es Porque claro, va y resulta que si es una ambulancia, yo no lo sé, porque no la he visto, pero imaginémonos que tiene las sirenas. Oye, qué rápido se llega a todas partes. Es que vete a saber para qué ha utilizado la familia Ja la famosa furgoneta medicalizada. Pero bueno, vamos a ver cómo lo cuenta Entrambas-Aguas esta historia. Estuvo viviendo durante más de medio año en el Palacio de la Moncloa y esta información es relevante en el momento judicial en el que nos encontramos porque el músico declaró a la magistrada Beatriz Viedma, que es la juez que le investiga, que tributaba en Portugal porque residía allí y lo que hoy contamos es que no residió nunca en Portugal, siempre estuvo viviendo en el Palacio de la Moncloa. Pero... Y este dato es de enorme relevancia ya que podría ser constitutivo de un nuevo delito, en este caso de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Esto lo contaba en el programa En Boca de Todos, en 4. O sea, es que estamos hablando de cosas graves. Porque, uno, la estancia. ¿Pero qué hacen ahí? O sea, que tú no puedes estar ahí abriendo el frigorífico que pagamos todos los españoles, perdón por la expresión, y utilizando el servicio, los empleados que hay allí dentro, todos ujieres, bedeles, etcétera, dentro de Moncloa, no puedes estar usándolos a título privado. Que acabas de meter una unidad familiar más, han pagado por la comida, han pagado por la estancia. Y varios meses, Hay un además. régimen de esto, no puedes utilizar la seguridad, hay unos controles. El PP ha exigido Sí. el registro Claro. vamos a ver qué respuesta obtiene. Y porque tiene toda la razón Alejandro, porque además es para una doble vertiente delictiva. Porque uno, la malversación de caudales públicos, y la otra que lo estás haciendo para taparle una residencia falsa de forma que no pague impuestos en España. Pero se puede tener la cara más dura. Y como digo, que además es que no es que fuera, porque a esta gente dentro de nada te dirá, no, pero es que bueno, era una visita cualquiera, no. Una visita no cualquiera, no. Lo que dice Alejandro Entrambas-Aguas es que esta estancia se alargó entre finales de 2021 y el primer trimestre de 2022,
unas cuantas semanas o meses, y además es que le tuvo que dar tiempo a ir varias veces a las revisiones ginecológicas a esta mujer, porque Alejandro decía que tenía constatadas al menos dos visitas, 2 usos de esta Mercedes Vito, como decíamos, conducida por la Guardia Civil. En todo caso, como lo que decía Raúl, el Partido Popular ha solicitado ya en el Senado todos los registros de entrada y salida de Moncloa de aquellas fechas para conocer exactamente pues, qué es lo que hacía y quiénes estaban, porque a lo mejor ahora descubrimos que además del hermano y de la mujer, a lo mejor hay más gente que vive allí y no lo sabíamos. Y los gastos, porque esto seguro que es pensión completa. Hombre, claro. La comida también se la No, paga. eso seguro, eso, totalmente seguro. Y evidentemente, vamos a ver, la Moncloa no es un hotel, no tiene un sistema de facturación, no tiene un sistema de registro, porque no tiene que estar esa gente ahí. Por tanto, si no tiene que estar, no hay un sistema de registro. Si no hay un sistema de registro, ¿dónde se ha cargado? Al cargo del presidente. ¿Y el presidente paga algo? No, lo pagamos todos nosotros. Por lo tanto, Matsumoto pues, se ha comido un pedazo de bocadillo así, de grande, y se lo ha comido con cargo a todos nosotros. Y David Sánchez, alias el enchufado en la Diputación de Badajoz, ha hecho lo que le ha dado la gana con cargo a todos nosotros, obviamente. Vamos a ver cómo lo explicaba Esther Muñoz, del Partido Popular. No dejan ustedes de decir que la vida de los españoles ha mejorado desde que están en el gobierno. La de algunos españoles sí. Por ejemplo, la de la familia del señor Sánchez. Su mujer ha pasado de ser contable de saunas a ser catedrático. Su hermano de refugiarse en Moncloa y tener un trabajo al que no pisaba. Es que no es por nada, pero los casos de enchufismo, o sea, ya al margen de obras públicas amañadas, al margen de petróleo venezolano, al margen de que se venga Delcy Rodríguez narcodictadora, que vamos a hacer business. Hombre, con una narcodictadora, cuando haces negocios, normalmente tienen una vertiente, y especialmente si luego les cazamos, porque aparece en el informe de la UCO, que estaban intentando tener el control del aeropuerto de Ciudad Real. ¿Y cuál era la explicación? No, es que hay determinados envíos que si los metemos por barajas tienen más control. ¿De qué está usted hablando? ¿Qué es lo que quiere usted meter? ¿Vale? Porque es que vienen ustedes de una narcodictadura. O sea, al margen ya de todo eso, de todo lo que está pasando, mascarillas y demás, si nos vamos a la vertiente enchufes, es un no acabar. O sea, Santos Cerdán había colocado también a la hermana. Luego tenía una relación rarísima con todos los de UGT, que había entrado el hijo, había entrado el padre, habían entrado todos. La responsable, María Chivite, la responsable de Navarra, tiene al tío colocado de consejero. El que era portavoz del PSN, Ramón Alzorriz, tenía a su mujer colocada. Efectivamente, Pedro Sánchez, oye, a la mujer llena de negocios, todos pasando por Moncloa obviamente, y al hermano enchufado. Los padres con una ayuda del ICO para una empresa que, por cierto, son todos ecologistas perdidos, hasta que eligen el fruto de obtención del lucro. Entonces, el plástico. Qué malo es el plástico, pero me voy a lucrar con el plástico. O sea, es que vas repasando los enchufes y es un no acabar. Y nos queda por descubrir quién es la famosa Ainhoa. Recordemos que hay unos correos electrónicos en los que el hermano de Pedro Sánchez le envía a Begoña Gómez el currículum de una tal Ainhoa, que no sabemos lo que nos quién queda es. por descubrir es si también durmió en Moncloa, Ainhoa. Pues eso, es que a lo mejor descubrimos empieza a aparecer eso. la fonda al peine. Puede ser. Y estos son los enchufes directos, por así sí, decirlo. de los que no habrá Pero detrás. el nepotismo en la acción del gobierno está en todo. Por ejemplo, en televisión española. O sea, están las prostitutas de enchufando Ábalos y gente Coldo. constantemente. Toda la idea que tienen de ejercer el poder está basada en el nepotismo. El otro día publicaba, creo que era Dioyete, una noticia sobre cómo había evolucionado la plantilla de Traxatec. Traxatec es la empresa donde va Jessica, la prostituta de Ábalos, después de pasar por el primer enchufe. Bien, Traxatec depende de la SEPI. El número de eventuales, es decir, con una sospechilla, tufillo, enchufes de muchísimo cuidado, había pasado de 2.200, había crecido en 6.000, Sí. de 2.200 a 8.000 y pico. 8.800 creo O sea, que era. En empresas que ya 6.000 y tienen pico. trabajadores Que ya tenían, Eso es. efectivamente. para que ya realizar tenían. ese trabajo. ¿Y qué pasa? Que se les aparta, por ejemplo, en televisión española, hay mucha gente que está se cobrando subcontrata. sin hacer nada, porque en su lugar han puesto pues a Pepa Bueno o a quien se tercie. Luego ese tema de todas formas de Traxa y Traxatec es un tema que deberían investigar a fondo, porque aquí hay chanchullos a montones. Quiero decir que ahora estamos hablando de esta trama, pero en otros tantos terrenos hay mucha gente que lo que dice Esto está Raúl, plagado. yo tengo trabajadores para hacer esto, pero lo derivo a Traxatec y así hay más gente a la que puedo dar pasta por otra vía. De momento ya sabemos que el número de asesores, creo que en la época de Rajoy Es- estaban en torno a 600 y pico y están por encima de los 1.000. Sí, sí, Eso ya sí. de asesores directos de presidencia. ¿Pero qué hace Pedro Sánchez para necesitar 1.000 asesores? Desde luego no luce el trabajo de los asesores. Ya te digo yo que no. Porque Lucir no, pero costar. Unos correos que publicamos nosotros en Libertad Digital, unos correos intercambiados entre una persona de Adif y uno de los máximos responsables en materia de recursos humanos, que de hecho es una persona que está en estos momentos está imputado por el caso, le reconocía esta persona y le decía, ¿qué hago con 785 personas que las tengo sin pasar por la contabilidad?
Dice 785, o sea, vamos recopilando 6.000 y pico cargos adicionales en un lado, 785 semiocultos en Adif, los enchufes de prostitutas, los enchufes de la familia Sánchez. Dices, pero aquí hay alguien que esté trabajando de verdad, porque esto es de vergüenza. Bueno, vamos a ver, porque Figaredo también preguntaba por esto en el Congreso. ¿Sabía usted, como ministra de Hacienda, que el hermano de Pedro Sánchez vivía en la Moncloa a pesar de cotizar y pagar sus impuestos en Portugal y cobrar un sueldo público de Badajoz? Se lo han preguntado a una buena, María Jesús Montero, que no va a necesitar ya no manos, pies para poner en el fuego. Saben que una de las últimas informaciones que ha salido apunta de nuevo a ella, digo de nuevo, porque ya también estaba su jefe de gabinete por haber recibido 25.000 euros y una compra extrañísima de un inmueble en el que no se va a ser asesorado en una inmobiliaria, sino que va a ser asesorado para comprar un inmueble, lo de comprar, póngalo entre comillas, con la trama Koldo Aldama. Dice, no, es que eran muy expertos. Sí, expertos eran, pero en inmuebles no. Eran expertos en otra cosa. Bueno, pues amén de todo eso, ahora ya ha recibido directamente una acusación de Aldama de que uno de los pagos dentro de la trama, ¿cuál era? La asignación de administraciones de loterías. ¿Loterías de quién depende? ¿De quién depende? Pues en este caso sí, de Sánchez, efectivamente, a través de María Jesús Montero. ¿Por qué esa Hacienda? Miren, esta historia incluye además una declaración falsa que él podría haberla hecho, porque estaba imputado, es verdad. Pero evidentemente la juez y desde luego en el juicio oral, en el procedimiento actual donde se sienta él ya en el banquillo, deberían tenerla en cuenta. Porque esta es la argumentación que dio la defensa y la argumentación que aceptó la juez. ¿Por qué? Pues porque no tenía un documento, no tenía una prueba en contra. ¿Y qué es lo que decía la defensa? Nuestro defendido se encuentra a disposición de la autoridad judicial. Esto fue cuando estaban hablando de quitarle el pasaporte. Y dijeron, no le quite el pasaporte, que va a viajar a Japón. Bueno, y dijeron, él ya está a disposición de la autoridad judicial cuando sea requerido para ello en la precitada localidad portuguesa. La jueza lo dio por bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, como estaba diciendo ahora Alejandro Entrambas-Aguas, la localidad portuguesa se llamaba Moncloa, vamos, traducido Madrid. Y va y resulta que no es Portugal, porque estaba escondido por un tal Pedro Sánchez. Entonces se supone que todo esto habría que borrarlo y se supone que lo primero que tendría que ocurrir es que Hacienda dijera, igual que hace con todo el resto de contribuyentes, puesto que hay un indicio y hay una noticia publicada, por indicio tendremos que comprobarlo. Así que Hacienda debería pedir o solicitar una comprobación de si de veras este señor ha estado viviendo en Moncloa. Y dirán ustedes, hombre, ¿cómo le va a pedir eso a Pedro Sánchez? Se lo puede pedir por geolocalización al operador con el que tenga contratado el móvil. Yo lanzo una idea, porque con el resto de contribuyentes lo hacen. Y se puede certificar si efectivamente su móvil se estaba refiriendo a repetidores, estaba dirigido a repetidores de Madrid, o estaba conectado a repetidores de Portugal. Y como resulte que estaba con repetidores de Madrid, es un caso de fraude fiscal como la copa de un pino. Sí, pero poder se puede, pero Hombre, querer claro que no se se puede. quiere. Claro. Estamos hablando de que la agencia tributaria al final es María Jesús Montero, es el gobierno, y de que además esto ya lo hemos vivido. Que no debería serlo. Claro, hay que recordar Que se que supone que la agencia tributaria es independiente. se supone, pero como y el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, o sea, es que el problema es que ya estamos en un momento en el que todas las instituciones, todos los organismos que pueden velar por los resortes de un Estado de Derecho están colonizados. Entonces, a partir de ahí, ya todo lo que podamos elucubrar no tiene ningún sentido, ¿no? Pero lo de la agencia tributaria, solamente recordar, que es que hay que recordar ese informe exculpatorio sin firma ninguna, o sea, es que hay que ser jeta, que se da para que dejen de lado toda la investigación posible sobre la ubicación en Portugal para evadir determinados impuestos del hermano de Pedro Sánchez. Se hace un informe exculpatorio que ni siquiera va firmado, y cuando la juez Viedma se empeña y dice, oiga, ¿qué es esto de darme un informe sin firmar? Díganme quién está detrás. Descubrimos que es que hay 3 inspectores de los de libre designación, es decir, de los puestos a dedo. Pues es que a partir de ahí ya no vamos a Y conseguir que no nada. habían hecho ni una sola pericial en su vida. En su vida. Es que a estas alturas ya no es que tengamos claro por todo lo que sabemos que ha mirado para otro lado la agencia tributaria, es que yo estoy convencido de que le han asesorado de la agencia Eso. tributaria Claro. para evadir impuestos. O sea, Y para no dar es- el argumentario. Es que es pero obvio, vamos. es que es obvio. Bueno, ni os mováis vosotros ni se muevan ustedes. Nos vamos con la fotografía del cumple. Estaban todos de cumple, faltaba Winnie the Pooh. Y bueno, pues Víctor Aldama decidió organizar la fiesta de cumpleaños del 60 cumpleaños de José Luis Ábalos. ¿Le cobró? No. Aquí todo por aquí. Bien, pero no solamente es que no le cobrara, es que estaba medio gobierno allí, incluido la presidenta, que diría Pachi López. Y todos ellos dijeron que no conocían a Aldama unos meses después, cuando saltó el caso. Pues menos mal que no le conocían, porque estaban ahí todos de party loca dentro del cumpleaños. Nunca, jamás
he tenido ningún tipo de reunión, ni presencial, ni por videoconferencia, ni telefónica, con el señor Víctor de Aldama, a quien no conozco. No, simplemente en tu fiesta me colé y en tu fiesta me encontré. O sea, yo de verdad es que empiezan a dar una vergüenza ajena de muchísimo cuidado. Yo no sé si va a quedar alguno dentro del gobierno al que no le hayan pillado. O sea, porque el precedente más notorio que hemos tenido de este tipo de cosas fue Reyes Maroto, más conocida ya como 42 mensajes. No conozco al Dama, no conozco al Dama. Y de pronto sale un listado de 42 mensajes. Y dice, pero a ver, señora mía, usted tenía que saber que había mensajes por todas partes. O sea, que en los pasquines que reparten en las plazas de toros aparecen mensajes suyos. O sea, lo tenía que saber. Es que ya empiezas a dudar ya de si hay algo ahí arriba. O sea, pero vamos a ver, que le van a cazar. Pero no se han dado cuenta de que Víctor Aldama está colaborando, por eso le han permitido salir de Soto del Real. Pues si está colaborando, ha aportado información. Si ha aportado información, ha dejado el terminal. Por tanto, les van a cazar. Bueno, vamos a ver las imágenes en nada. Las mostraba Telecinco, porque resulta que todos los que están diciendo que nunca jamás se habían visto, bueno, que lo cuente Víctor Aldama, y ahora se lo explico. Viene el presidente, viene Begoña, viene la ministra Montero, viene Marlaska, está Koldo, está Patricia, la mujer de Koldo. Claro, estaba medio gobierno, de hecho, y por supuesto estaba Pedro Sánchez, estaba Begoña Gómez, lo contaba así en Telecinco, en El precio de la corrupción, en el programa El precio de la corrupción, ¿vale? Pues lo habían desmentido absolutamente todos. Claro, la gran pregunta aquí es, vamos a ver, si yo me veo con Sandra y con Raúl, pues no lo desmiento. Oye, ¿os habéis ido a tomar una caña? Pues sí, nos hemos ido a tomar una caña. Cuando lo desmientes, ¿por qué es? Claro, porque hay una trama delictiva. De hecho, la UCO le llama a esto organización criminal, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo negaban? Porque evidentemente había una trama delictiva. Por eso lo negaban. Pero ¿saben lo que ocurrió además en esa reunión, en ese cumpleaños? Que se quiso sumar todo el mundo que estaba en esta historia. ¿Quién es todo el mundo? Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, para los amigos narcodictadora asesina, pues la narcodictadora asesina llamó para festejarlo y para celebrar y para felicitar a José Luis Ábalos. ¿Y quién estaba en la fiesta? Pedro Sánchez, que por lo visto no se debió enterar. O sea, la explicación que ha dado la exmujer, que estaba allí, que lo ha contado, aparte que lo ha contado Víctor Aldama, dice, no, pero cuando le llamó se lo llevaron a otro sitio. A ver, un poco de tranquilidad. Vamos a ver, el presidente del gobierno no va allí sin saber lo que se está cociendo ni de broma, porque este tipo de cuestiones se revisan de arriba abajo. Pero, encima, una cuestión de fechas. Vale, esto fue el 8 de diciembre de 2019. ¿Saben lo que había ocurrido 3 meses antes, en septiembre? Que se había visto Víctor Aldama con Gebre Hidalgo y Begoña Gómez en San Petersburgo. Entonces, a contarle pipas a su tía la del pueblo, ¿vale? Traducido, ¿sabía Pedro Sánchez que estaban ya en connivencia con Delcy Rodríguez? Lo sabía de maravilla. ¿Y qué pasa inmediatamente después? Quiero decir que estamos en 8 de diciembre de 2019 y el 20 de enero de 2020 es cuando se produce la visita de Delcy Rodríguez. O sea, que al final se cierra el círculo y es evidente que todos sabían ahí de lo que estaban hablando. Una visita, por cierto, en la que hay que recordar que le habían preparado a Delcy Rodríguez una cena con todos los M, es decir, con todos los ministros que ya estaban en esta fiesta de cumpleaños. Con lo cual, que nos vengan a contar lo que quieran, pero es evidente que aquí, una vez más, les han pillado con el carrito del helado. Una cena y una mansión, bueno, donde alguien se tuvo que quedar 7 días, en la mejor zona de Madrid, en la zona más cara, en El Viso, en la calle Oquendo, y ahí se alquiló durante 7 días, pero además de los 7 días se prorrogó una noche más, por lo tanto alguien tuvo que estar allí. Delcy Rodríguez parece que hay evidencias de que efectivamente se marchó de España, pero claro, es que en ese avión viajaba más gente. Por ejemplo, Félix Plasencia, amigo íntimo de José Luis Ábalos y ministro de Turismo de Venezuela. Y alguien se tuvo que quedar, porque la mansión que se había alquilado en la calle Oquendo tenía un contrato de 7 días, pero es que la prorrogaron una noche más. Y si tú lo prorrogas una noche más, suele ser porque hay alguien dentro. Bueno, vamos con las fotografías, váyanse preparando. Bien, aquí lo ven, José Luis Ábalos y la que en aquel momento era su mujer, Carolina Perles, pero aquí en esta esquinita, fíjese, si hubiese estado atento, si hubiese corrido así un poquito más por un lado y se hubiese librado de salir, pero ahí resultó que no estuvo atento. Y el que aparece aquí él es un tal Pedro Sánchez, muy interesado en mirar su móvil. Luego les explico una cosa sobre esta salida, porque por ahí había una salida, creo que es esta, y en un momento dado se le ve a Koldo García Izaguirre que se marcha con Víctor Aldama. Y vuelven con cara, yo no voy a decir que enfadados, pero sí serios. Y volvían desde allí. Y sale primero uno y después el otro. Es decir, que hablaron de cosas serias. Y supuestamente es el mismo sitio al que se fue este señor, José Luis Ábalos, cuando llamó Delcy Rodríguez para hablar de lo que ellos quisieran. La versión oficial es que fue para felicitarle. Hombre, si te llaman para felicitarte normalmente es porque hay una confianza previa y hay casi una amistad. ¿Y eso cómo se consigue? Pues en su terminología y en su lenguaje, pues evidentemente haciendo negocios. Porque ya me dirán ustedes de qué coincidían José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez y no, el uno aquí y la otra en Venezuela. Vamos con más fotografías de la Toras. Aquí tiene uno de ellos, Félix Bolaños, muy risueño en aquella época,
José Luis Ábalos viniéndose arriba, felicidades, y Félix Bolaños, que también estaba en el ajo. Venga, vamos a más. Víctor Laldama, aquí lo tenía, bueno, aquí tenemos a Koldo García Izaguirre y veíamos por ahí a Víctor Laldama. Es decir, estaban absolutamente todos. Y fíjense en este rinconcito, ella no se da la vuelta, él sí se da la vuelta, esta de aquí es María Jesús Montero, con la caña, y este señor es Marlaska. Marlaska sí que tiene cara de, esto de las fotos no me está haciendo gustando ninguna gracia, ¿eh? Que estamos aquí todos pillados y esto va a acabar mal. De hecho, Marlaska, hay que recordar que cuando este señor acude, 19 al 20 de enero de 2020, porque ha llegado Delcy Rodríguez, la narcodictadora, violando el sistema de sanciones de la Unión Europea, este señor se sacude el marrón de encima, porque Pedro Sánchez le dice, oye, por favor, organizad esto y que no baje del avión porque vamos a tener un escándalo. Eso les dice Pedro Sánchez, después de haber autorizado la visita. Y el primero al que se lo dice es a Marlaska. ¿Y qué hace Marlaska? Quita, 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 que esto mancha. Y le llama a José Luis Ábalos y le dice, oye, que esto lo has montado tú, que es verdad, el que la has invitado eres tú, ahora vas tú y si fotografían a alguien, te fotografían a ti. O sea que Marlaska tiene un sano temor en política a las fotografías, el pequeño problema es que no le ha funcionado. Y aquí veían lo que les decía Koldo y por ahí han visto previamente a Aldama. Bueno, pues todos retratados. Digo, por si había alguna duda de que estaban todos en connivencia, allí llamó Delcy. Raúl. Es que, vamos a ver, Aldama era, hasta que salió el caso, explotó el caso en los medios, era un tipo sin relevancia pública. ¿A qué se dedicaba? Quiero decir, lo que hay que preguntarse es ¿cuál es el nexo que hacía que Aldama tuviese relación con varios ministerios, Totalmente, con un presidente del gobierno? Porque, claro, si fuese, yo que sé, un personaje conocido, pues por lo que sea, por tener una carrera artística, un cantante o tal, pero insisto, o sea, ¿qué les daba Aldama a prácticamente todo un gobierno para tener ese trato? Además que sabemos que los políticos no son precisamente accesibles, como les encanta darse importancia y demás. Menos a ese nivel, ¿eh? O sea, ahí no va cualquiera. Y luego fíjate que la cúpula que estaba ahí escogida en esa fiesta, que hay que repetirlo, que lo pagó Aldama, que ya también es una cosa un poco extraña, porque luego la exmujer Carolina Perles lo ha justificado diciendo, bueno, es normal que te inviten. No, no es normal que te inviten. Hombre. O sea, es normal si repartes contratos públicos. Claro, entonces y entramos en otra cosa. Y cuando ves ese despliegue de Marlaska, Bolaños y compañía, no preguntaron, ¿y esto quién lo paga? Claro, y son los ministros importantes. A ver, Porque ellos saben que un ministro no se puede... el que paga es el que eso. invita, por lo general. Si tú organizas el cumpleaños, tú invitas. ¿De lo quién lógico, era la fiesta? Claro, lo lógico, ¿De la señora o de Aldama? Si la sorpresa es que además para lo él... organizó Koldo, ¿eh? Porque Carolina Perles se puso en contacto con Koldo y Koldo dijo, ya me encargo yo, todo gratis. Claro, como hacían todo esta gente. Y el gratis, suele haber empresarios que dan cosas gratis, porque yo he conocido a pocos. Vale, por lo tanto, ¿el gratis qué era? Pues presumiblemente, presuntamente, no te preocupes que vamos a llegar a un montón de negocios y lo vas a recuperar, pero multiplicado por 1000. Cualquier político sensato y que no esté metido lo primero que pregunta es ¿quién paga esto? Cuando vas a algo así, si eres un político con dos dedos de frente y no tienes nada que ocultar, preguntas ¿quién paga esto? Creo que tenemos ya en conexión a William Cárdenas. William, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar contigo, Carlos, y con tus compañeros de mesa. William, viejo amigo venezolano que ha sufrido la dictadura de esta gentuza, de la narcodictadura, y además taurino hasta la médula, donde hemos coincidido también en la Plaza de Toros. William, ¿qué significa que un gobierno, lo digo porque los que estaban ahí representados en esa fiesta de cumpleaños no eran cualquiera, ni siquiera dentro del gobierno, estaba el presidente, estaba Begoña Gómez, que es la división negocios, estaba el ministro del Interior, que es de lo más importante que hay, estaba la ministra de Hacienda, de lo más importante que hay, y estaba el principal ministro de gasto, que si vas a hacer negocios es la moneda de pago, que era José Luis Ábalos. El Ministerio de Fomento, el Ministerio de Transportes es el de pago. Y el superministro Bolaños. Y el superministro Bolaños, que ha acabado heredando presidencia, relaciones con las Cortes, es decir, legislativo y justicia. Toma ya. Es decir, estaba el cogollo, estaba la nuez de un gobierno. Bien, que llame una narcodictadora como Delcy Rodríguez, esto es normal que le pasen para festejar el cumpleaños. O sea, ¿qué nivel de confianza tiene que haber y quién es Delcy Rodríguez para que se cuele así, William? Bueno, yo creo que han llegado a tener unos vínculos y unas relaciones que casi rayan en la intimidad. Creo que Delcy Rodríguez llama príncipe a Zapatero y bueno, pues la relación se ha hecho evidente en muchas situaciones en donde el trato es completamente estrecho, ¿no?
Y aquí está la plana mayor del gobierno socialista en una actitud de perfidia hacia un pueblo que es el pueblo venezolano, ¿no? Que está sufriendo los rigores de la actuación de una organización narcoterrorista. O sea, estos señores que no les gusta, aparentemente se esconden en algunos momentos para hacerse fotos, se hacen fotos, no tienen ningún reparo en hacerse fotos con los narcodictadores, ¿no? Y claro, como de por medio hay negocios y Delcy a través de Aldama traía jugosos beneficios para el entorno, para ese entorno. A ti, ¿no? William, allí. Cuando han empezado a salir las informaciones que se están investigando ya por parte de la Fiscalía Anticorrupción de una potencial conexión de financiación ilegal basada en el tránsito de petróleo extraído y robado a Venezuela, porque en Venezuela hay que recordar, PDVSA, la empresa pública, está extrayendo un recurso público, por tanto se lo está robando al pueblo venezolano cuando lo utiliza para pagar presuntas financiaciones ilegales, obviamente. ¿A ti te ha extrañado esta información? No me extraña para nada porque mira, nosotros venimos trabajando esto ya desde la época en la que José Luis Rodríguez Zapatero tenía relaciones con Chávez. Hicieron aquellos negocios de las fragatas y unos aviones que al final no se pudieron construir porque el gobierno americano lo impidió. Pero ya es una relación muy estrecha que viene desde entonces. En todo caso, lo que está quedando patente es que ha habido una connivencia, una complicidad, una cooperación y una colaboración con un régimen que comete crímenes de lesa humanidad, con unos individuos que están reconocidos como criminales, ¿verdad? Y que bueno, en algún momento todos están muy preocupados porque como Maduro caiga, se van a saber muchas cosas. Y si hay un reconocimiento de que han ocurrido crímenes de lesa humanidad, esos crímenes son imprescriptibles. Y estos señores van a tener que rendir cuentas como cómplices, colaboradores, incluso algunos de ellos como publicistas de una organización criminal que le ha hecho daño no solo a los venezolanos, sino al pueblo español, porque no olvidemos que cuando estaban haciendo estas operaciones, ganando dinero con el rescate de líneas aéreas, con las mascarillas, el pueblo español estaba sufriendo los rigores de la pandemia y estos señores no tenían ningún reparo en producir estos encuentros en donde obtenían tangibles beneficios, ¿no? William, ¿tú crees que al final lo conseguiremos saber todo eso? Ojalá. Yo creo que sí, mira. Sí. Yo creo que sí, yo creo que ya hay una situación ahora mismo, tal vez los conflictos terribles de Ucrania y de Israel y Gaza no nos permiten ver lo que ha ocurrido con el pueblo venezolano, ¿no? Es que son 10 millones de personas desplazadas que han tenido que salir huyendo del país. Bueno, la situación actual es bastante crítica para Maduro y como se derrumbe esa narcodictadura, se van a saber muchas cosas y estos amigos, esa plana mayor que hemos visto ahí, va a tener que estar muy angustiada porque seguramente van a aparecer las cosas. Ya el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo explicaciones en lo del petróleo, que si lo de la explotación del oro, de una cantidad de situaciones que son completamente insostenibles y que difícilmente las van a poder disimular, ¿no? William, un abrazo enorme. Un abrazo, Carlos. Que te veo en plena forma. William, un abrazo. Bueno, pues Dios le oiga a William y ojalá sea así. La verdad que empieza a pintar bien el tema de lo de la investigación de José Luis Rodríguez Zapatero y comparto lo que estaba diciendo William. En el momento en el que caiga Maduro, toda la información que hay ahí, si conseguimos que no se destruya y sale a tiempo, se puede llevar por delante a muchísima gente desde el punto de vista judicial, porque las barbaridades que han hecho con aquello son tremendas. Vamos a escuchar cómo negaba Marlaska lo que ustedes acaban de ver. ¿Y con Víctor de Aldama se ha reunido alguna vez? No me he reunido nunca, ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida. O sea, que no le conoce. No le conozco. Pues se te veía preocupadillo con la foto. Yo creo que sí, ¿eh? Venga, vamos con otro, Bolaños también.
Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Le ha faltado decir ser agente de la TIA. Y por tanto, yo a este hombre, credibilidad ninguna. Pues te has librado de la imputación por los pelos, ¿eh? Hombre, con el tema de los negocios. Y le has cocido la foto. Le has cocido la foto que mira creo. Cómo está subastando el Ferrari de Aldama por 25.000 euros. O sea que... Venga, y hemos dejado para el final, pues obviamente la guinda del pastel. ¿Quién podía ser? Las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene. Ninguno. Aquí añadió la famosa frase de ¡qué inventada! Ya. Y seguía a los periodistas con la mirada como ¿seguro que no me creéis? ¡Qué inventada! Mientras escuchábamos a William Cárdenas, yo estaba soñando despierto con un titular de Libertad Digital en el futuro de pánico en la izquierda española tras la caída del régimen de Maduro. Joder, pues porque la porquería que hay ahí de años, hablamos de décadas, y toda la evolución de la izquierda española en los últimos 20 años está estrechamente vinculada al régimen de Maduro, desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista ideológico. Sí, Podemos totalmente. es un invento venezolano. Y Podemos es fundamental para entender la deriva de la izquierda española en los últimos años. Y luego está, el PSOE siempre está más preocupado del negocio, claro. El sector negocios, que como bien recordaba, las primeras noticias que tuvimos fueron las fragatas del señor Bono. Bono, otro que se libra de todo y Dios bendito. Hasta ahora todo lo que puede haber ahí. Y detrás de la caída de Maduro, a ver si hay un titular sobre Zapatero, que ya tenemos ganas de que se descubra. Es que todo. yo cuando has dicho lo de sueño con el titular, a mí me ha venido la palabra condena. Se me ha escrito aquí condena. Por cierto, primero que caigan tal y luego ya. Solamente una cosa que es importante. Estamos hablando de un cumpleaños que, lo recordábamos antes, tenía lugar el 8 de diciembre de 2019. 2 días más tarde, el día 10, es cuando José Luis Ábalos, después de recibir esa llamada del CI, le cursa una invitación como secretario de organización del Partido Socialista. Es esa famosa carta en la que tiene no sé cuántas mil faltas de ortografía y que invita a Delcy Rodríguez a venir a España. Lo cual demuestra que la escribió Koldo. También puede ser. Pero una cuestión, porque eso que acabas de destacar es importante. Eso significa que la famosa carta, que la habíamos cogido todos como referencia de un supuesto inicio de relaciones, no lo es. El inicio es de atrás. El inicio de relaciones tuvo que ser previo. Y eso significa que nos falta todavía por escribir un capítulo entero de la trama de, como dice, presunta, la UCO, de crimen organizado. Porque hasta ahora efectivamente teníamos como referencia la famosa carta, en la cual escribe como secretario de organización del Partido Socialista y dice: estaría encantado y te invitamos a que vengas porque estaríamos encantados de hacer múltiples operaciones o múltiples contactos contigo. 10 de diciembre de 2019, 8 de diciembre, ese cumpleaños en el que teóricamente le llama por teléfono para felicitarle el cumpleaños a José Luis Ábalos. Bueno, pues nos vamos a publicidad, volvemos a publicidad, digo, yo es que ya estoy con el tema de la radio, ya se me ha quedado aquí anclado. Nos vamos de este bloque, nos vamos al siguiente, no se lo pierdan porque vamos a hablar de la conexión y la explicación de fondo de todo lo que hemos visto todos durante el tema de la Vuelta Ciclista a España y la ola de antisemitismo que se está introduciendo en España por orden y por deseo del gobierno. Y esto no es casual, esto no es una cuestión pasajera, no es verdad. O sea, Pedro Sánchez quiere las calles ardiendo y las quiere con un objetivo, que sabe perfectamente que las elecciones no le están dando, las elecciones las puede perder, las encuestas no le están dando la razón, no le están marcando un buen futuro y quiere alterar eso. ¿Cómo? Convirtiéndose él con una tensión brutal en una especie de salvador frente al fascismo. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. En otra de las declaraciones decía que las movilizaciones, como le llama él, es decir, los ataques, que habían sido pacíficos. No sé qué imágenes vería, ahora les vamos a mostrar algunas de las imágenes, porque aquello se convirtió en una auténtica tangana, en una barbaridad, con un mensaje de fondo antisemita y con un objetivo, que era reventar. ¿Reventar el qué? Reventar cualquier contacto con Israel, reventarlo en Madrid, reventar la convivencia, reventar el espíritu de la Constitución y demostrar que Pedro Sánchez hace lo que le da la gana cuando le da la gana. Pero bueno, vamos a hablar de todo ello y vamos a hablar de la posición en la que quedó la policía. Javier Aresborque, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Y Raúl Vilas, que continúas. ¿Qué tal? Javier, te lo pregunto a ti primero.
claro, las actuaciones que viste, claro, la policía salió por todas partes a decir, vamos a ver, ni estábamos los que teníamos que estar, que no hubo un incremento con respecto a los 1.500 habituales, ni teníamos las defensas que teníamos que tener, ni las vallas en las que tenía que haber. ¿A ti te suena a una cuestión ocasional, es pregunta retórica, o te suena a que evidentemente había una consigna de no tenéis que hacer determinadas cosas porque el objetivo es que ellos lleguen y que destrocen lo que haga falta? Bueno, la cuestión a mí me plantea dudas, es decir, el Gobierno llevaba varios días alentando las movilizaciones en contra de la Vuelta a España. Apenas 3 o 4 días antes habíamos visto incluso cómo en Asturias habían cortado un árbol para frenar la carrera. O sea, no estamos hablando de invadir la calzada, sino de cortar un árbol que cayó y hubo que recortar, creo que eran 8 o 10 kilómetros esa etapa. Vimos a dirigentes políticos enorgullecerse de lo que estaban haciendo algunos, es decir, les vimos enorgullecerse del uso de la violencia. No, de hecho, lo hicieron después del paso por el País Vasco, y además ya con la identificación de Ibon Meñica, un etarra, y les vimos cómo salían a decir esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que repetir. Entonces, yo tengo muy claro que lo que pasó el domingo, en términos policiales, jamás debería haber pasado. No sé si se hizo un dispositivo para que fracasase o se hizo un dispositivo para no fracasar, pero que luego a través de las órdenes políticas fracasó. Es decir, cuando tú quieres que algo no llegue a término, cuando quieres que la etapa no llegue a término, puedes hacer dos cosas. Uno, hacer un mal planteamiento policial o hacerlo a propósito, adrede o hacerlo bien. Pero luego, según se va desarrollando, tomar decisiones para que fracase. Yo, Javier, me apunto a las dos. O sea, yo estoy convencido de que hicieron las dos porque resulta que la policía además tiene un empeño profesional y cuando se vieron en el sitio dijeron, no, si vamos a intentar, aunque estemos 1.500 y no hayáis dotado un equipo adicional, vamos a intentar parar esta locura. Y entonces vinieron las órdenes, efectivamente, no actuéis, no actuéis. Y a mí una de las cosas que más me llama la atención, según las denuncias de los sindicatos policiales que hemos oído en los últimos días, es el silencio en momentos determinantes en las emisoras de mando. Es decir, momentos en los que se pedía refuerzos o tomar determinadas decisiones y el mando que estaba a pie de calle, que estaba solicitando eso, no encontraba respuesta. Eso explícalo, Javier, porque la gente puede decir, vale, tú pides una confirmación o pides que se dé una orden, la posibilidad de cargar, la posibilidad de coger pelotas antidisturbios, la de coger un equipo mayor, la de que te envíen refuerzos, y no hay contestación, habrá cosas que puedes hacer. No, si no hay una orden no puedes hacer nada. Es decir, la no orden es una orden, es la de párate quieto. Es la de no te estamos autorizando. Lo que necesitan ellos es una autorización para llevar a cabo algo. Cuando piden refuerzos y no se les contesta, es que no va a haber refuerzos. Es que no los va a haber. Es que no van a llegar. Raúl. Lo que está claro son dos cosas. Cuando Sánchez hace esas declaraciones de admiración a las movilizaciones, se refiere a las movilizaciones violentas, porque son las únicas movilizaciones que están en la conversación pública, y además justo antes dice, admira a los deportistas, es decir, a los ciclistas, pero también a los que se movilizan. Como ha recordado Javier, se han cortado árboles, se ha puesto en riesgo la vida de los ciclistas, que los ciclistas cuando van en competición en carretera son muy vulnerables, porque van a velocidades muy altas y completamente y el chasis son ellos. Esto es una cosa clara. Y la otra cosa que está clara, y también como lo acaba de explicar él, es que no se quiso, quiero decir, no fue a pesar de que el Gobierno y el propio Pedro Sánchez incitaron a la movilización, no fue una movilización tan masiva en Madrid para que la policía no la pudiese contener y garantizar el final de la Vuelta. Si no se hizo fue, por las razones que acaba de explicar Javier, pero no había 50.000 personas en el centro de Madrid, ni mucho menos. Era una movilización que yo creo que desde el punto de vista policial, si hubiese habido voluntad, se hubiese podido... Voluntad política. Y además, los violentos ni siquiera eran todos los que estaban allí, es decir, en verdad, en las calles había, primero, familias y personas que querían ver un espectáculo deportivo, porque les gusta el ciclismo, por lo que sea. Allí querían estar, además yo creo que es muy bueno para niños, ¿no? O sea, digamos, muy fácil para niños, es una forma muy rápida de entretenerles, sí, es un plan tal, fácil, es un buen plan familiar. Luego había gente que podía querer protestar, como hemos visto durante la Vuelta, sin ejercer la violencia.
hemos visto en muchas etapas zonas por las que se pasaba y estaban plagadas de banderas palestinas. Hasta que se llegó al País Vasco no hubo violencia. Efectivamente, pero en ningún momento hicieron nada para detener la carrera. Su simple presencia ya visualizaba la protesta. Y por otro lado estaban los violentos. Y ese número en verdad era muy pequeño. Los policías incluso han llegado a denunciar que no se permitió embolsarles, crear un círculo de seguridad en torno a ellos para que no pudiesen saltar al trazado. Fíjate, en esas imágenes que estamos viendo ahora, perdóname que te corte, aquí ya les vemos que yo creo que tienen, ahí no les veo bien, no, ahí también se les ve, no llevan por ejemplo las protecciones que tienen que llevar de toda la coraza de Kevlar que llevan en las articulaciones para poder acercarse a los violentos y expulsarlos. Hay un momento en el que ya sí que se ve que eso sí que se lo permitieron coger por motivos obvios, porque son motivos ya de seguridad de los propios policías. Pero el planteamiento inicial, y ahí lo están viendo, son con unas vallas que no son las que están preparadas para antidisturbios. Esa valla, como se puede ver ahí, se convierte en un objeto de lanzadera, en un objeto arrojadizo. Por tanto, se convierte en un arma. Esas no son las vallas. Las vallas que se ponen son triangulares, se monta una especie de triángulo con 3 vallas encadenadas, con candados, de forma que tienes mucha más dificultad para levantarlo, muchísima, prácticamente imposibilidad para lanzarlo, porque pesa una barbaridad. Es que eso sí te permite contenerlo. Eso lo vimos 48 horas antes en Valladolid, cuando hay una contrarreloj individual que mira, es fácilmente saboteable, y el vallado es perfecto. Claro. Perfecto. Y ese vallado no es era un circuito urbano. Total. Ahí de hecho se les ve que de nuevo están sin la cobertura de toda la protección de Kevlar que llevan las rodillas, etcétera. Y que son vallas sin ningún tipo de sistema de seguridad. Bueno, de hecho es que esas son publicitarias. Con las que cualquiera se puede tropezar, caer y ya está, ya tienes el... Cualquiera se puede tropezar, caer y lo que decía Raúl, cualquiera de la calle, cualquier familia, y un ciclista lo que puede es matarse. Claro, porque si vas a 50 o 60 kilómetros por hora y chocas contra eso y sales volando, pues evidentemente, a mí que me explique alguno de estos bestias cuál puede ser el resultado de lo que estábamos comentando. Vamos a ver cómo lo resumía Feijóo. Y como no tiene presupuesto, salienta barricada, 23 policías heridos. El presidente del Gobierno ha llegado incluso, bueno, el presidente del Gobierno y el ministro de Interior han llegado incluso a negar la cifra de heridos, lo han banalizado. Han dicho que todos los testimonios que están saliendo de policías, asociaciones policiales y demás, que es todo mentira. Han negado absolutamente todo. La policía, o por lo menos las asociaciones policiales, no me refiero evidentemente al organismo político, por llamarlo de alguna manera, las asociaciones policiales han mantenido todas las versiones. Javier, han dicho que no se les permitió embolsar, que si hubo alguna unidad que consiguió embolsar algo, recibió la orden de soltarlo, que no tenían las protecciones, los Kevlar, que las vallas no eran las adecuadas, que no se les permitió utilizar las pelotas antidisturbios, que pidieron refuerzos y no llegaban, que había un caos brutal montado con distintos cuerpos de policía, unos que venían de un lado, otros que venían de otro. Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es decir, al final el Gobierno ha apoyado estas movilizaciones violentas. Al Gobierno le beneficia, porque en un momento donde la corrupción del Gobierno está a flor de piel, poder cambiar el centro del debate político hacia Gaza y la vuelta a España para esto era un recurso muy importante, le era muy beneficioso y le es muy beneficioso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha negado la mayor. Marlaska al final ha terminado reconociendo que efectivamente hay una veintena de heridos, pero nos siguen diciendo que es una protesta pacífica. A lo mejor lo que el Gobierno nos debería hacer es una tabla en el que nos indique de 0 a cuántos heridos es pacífica, de cuántos al siguiente renglón es relativamente pacífica, y decirnos si una manifestación violenta, no sé, está a partir de 100, de 150, de 200 heridos, que nos haga una tabla explicativa de qué es violento, de qué no es violento. Pero claro, en circunstancias normales, cualquier persona con un poco de sentido común le dices que hay 22 policías detenidos. 22 profesionales de enfrentarse a este tipo de ataques. Efectivamente, y obviamente no parece que sea eso muy pacífico. Bueno, vamos a ver lo que decía Cayetana, porque quiero que avancemos en este debate a una cuestión, porque yo estoy convencido de que esto es el inicio de la mecha prendida. Es decir, esto lo que se quiere es que haya tensión, como decía José Luis Rodríguez Zapatero, en el momento electoral, para polarizar por completo e intentar aparentar por parte de Pedro Sánchez que él tiene que ser la unión de las izquierdas y que tiene que ser votado él como nuevo caudillo salvador de España. Sin mayoría parlamentaria, sin apoyo social, a ustedes ya solo les queda la violencia y van a atizarla. Lo del domingo fue un ensayo, un aperitivo. Raúl, ¿compartes la idea? Sí, sin duda. A ver, yo creo que todo esto nace, como he dicho antes, cuando llega la vuelta al País Vasco y ahí empiezan los sabotajes violentos. Otegi
saca pecho, y ahí es donde ve el Gobierno o el Partido Socialista una oportunidad de, digamos, de ponerse al frente de la manifestación. Nunca mejor dicho. Es compatible que en el Gobierno esté plagado de antisemitas furibundos, pero que también lo utilicen de manera oportunista y por conveniencia, no sé si ante un posible adelanto electoral o no. Ojalá, bueno, si fuese para un adelanto electoral, pues algo que ganaríamos, pero es muy poquito antes de que empezase a pasar esto en la Vuelta. Se celebró la Vuelta a Cataluña con la presencia del equipo de Israel, no pasó nada, el asunto de Gaza ya estaba ahí, el propio Pedro Sánchez celebró participó en el premio a un ciclista de mountain bike israelí en agosto. Quiero decir que esto es evidente que el Gobierno ha visto una oportunidad de cambiar el debate y de intentar eso, pues ponerse al frente de Sánchez como el que lucha contra Trump, el que lucha contra el fascismo internacional, contra Israel, y además también hacerle más daño todavía a Sumar, que cada vez está peor, arrebatándole una de sus principales banderas. De ahí que desde Sumar y Podemos insistan tanto en la cuestión del embargo de las armas, que se anuncian supuestos y luego nunca se termina de materializar. O sea que, por un lado está la disputa general, y luego también hay una disputa dentro de la izquierda, que Sánchez quiere ser hegemónico y ha visto que este asunto puede ser, si él se convierte en la cara visible de la lucha contra Netanyahu, puede ser la puntilla para Sumar y Podemos y estos partidos. Pues nos está escuchando ya Alfredo, ahora te doy la palabra, pero déjame que le dé paso a Alfredo Perdiguero. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Pues indignado con todo lo que ha pasado, todo lo que comentáis, todo lo que está pasando. Alfredo, tú como policía te voy a pedir, no sé si lo puedes ver, pero te voy a describir las imágenes. O sea, tenemos distintas fotografías, pero cuéntanos lo que te ha dicho a ti tus compañeros policías de lo que ocurrió, pero en las imágenes que estamos mostrando se puede ver perfectamente a policías que llevan chaleco, pero no llevan ningún tipo de protección, ni en codos, ni en rodillas, ni en hombros. Algunos de ellos, de hecho, me parece surrealista porque llevan el casco, pero lo llevan colgando, ni tan siquiera lo tenían puesto. Vemos luego imágenes donde se ve cómo se utilizó el vallado, que no era un vallado antidisturbios, se utilizó como un arma arrojadiza por parte de los bestias. Vemos situaciones en las cuales los propios policías, no solamente es que ellos no pudieran embolsar, es que prácticamente los violentos embolsan a los policías, con lo cual se produjeron situaciones muy peligrosas. Alfredo. A ver, ¿por dónde empiezo, Carlos? Es verdad que los compañeros durante mucho rato estuvieron pidiendo apoyo porque estaban viendo grupúsculos o comandos de gente violenta reconocidos por ellos que se iban incorporando a las primeras filas, pedían apoyo de efectivos para, como habéis dicho, embolsar a estos violentos, como hacemos en los partidos de fútbol, embolsar a los violentos y pastorearles hasta el lugar en el cual van. Hay que estar, como bien sabéis, los tres, somos, la UIP es referente a nivel internacional en control de masas. Cuando nos dejan hacer nuestro trabajo, bien, pues los compañeros estuvieron pidiendo apoyo, no hubo apoyo. En las zonas calientes, cuando pedían apoyo ante la violencia que estaban demostrando la gente, la malla cayó, es decir, no habló, nadie dijo nada. Lo que estáis viendo son imágenes cuando ya se paró la carrera, porque en primer lugar no les dejaron ponerse o no dieron la orden de ponerse el equipo antitrauma. Cuando veis después se ponen, solamente tienen la parte superior sin ponerse la parte inferior porque no les daba tiempo y se los comían y tenían que defenderse, no ya paralizar la vuelta, no ya intentar que llegasen los ciclistas, sino su integridad física corría peligro y riesgo, ahí los heridos, y que evidentemente la orden una vez más viene del delegado del gobierno, en el cual la misma mañana dijo que no quería fuerza, que no quería que se emplease la fuerza y que por tanto quería que todo parase con la máxima tranquilidad posible. Por tanto, si no nos dejas trabajar, si no nos dejas hacer nuestro trabajo, ¿qué pintamos ahí? Si cuando intervinimos, esas imágenes que veis es cuando ya se paralizó la carrera, ya digo, por la integridad de los compañeros. ¿Por qué cuando los compañeros están pidiendo apoyo nadie fue a apoyarles? ¿Por qué no nos dejaron embolsar a los violentos? ¿Por qué motivo no mandaron fuerza superior o suficiente para esos violentos que estábamos controlando entre 5 y 6 cada comando que se va metiendo en primera fila? Alfredo, ¿sabes por qué? Pues por lo que estamos viendo ahora.
porque tenían tomada ya la decisión de que había que montar un jaleo máximo que tapase el tema de corrupción, que les diese una especie de sistema aglutinador de voto frente a los ultrarradicales suyos, etcétera, etcétera. Me voy a leer un testimonio de un determinado policía, el nombre evidentemente lo ocultamos, hasta ahí podríamos llegar, y fue uno de los mensajes internos lanzados en aquel momento, y lo leo literalmente: desplegados sin material, dejando que los proetarras y palestinos, que ahora te voy a preguntar por esto, porque lo ha negado el Ministerio, dice que la gente se está inventando esto, son noticias que han aparecido en distintos medios con identificaciones. Quiero recordar que uno de ellos, que de hecho fue el que lanzó, mencionaba Raúl, todo el tema de cómo comienzan los actos violentos contra la vuelta y antisemitas, comienzan al paso por el País Vasco, y está identificado Ibon Meñica, una persona con 2 condenas por pertenencia terrorista, por pertenencia a banda terrorista, a ETA. Entonces, ¿dónde está la duda? Pero bueno, dejando que los proetarras y palestinos se fuesen colocando a gusto detrás de las vallas sin atar, cuando han visto que la cosa se ponía caliente, nos retiraron para ponernos antitrauma, pero sin piernas y sin material, ni siquiera escudos. Éramos 1 por cada 300 más o menos. No nos dejaban cargar las pelotas. ¿Para qué estamos? Se pregunta. ¿Para qué nos apalicen? Seguramente pida la baja de la unidad. Todo es política, que maten o revienten a la guardia, que les da igual. Un desastre y un ridículo internacional. Alfredo. Nada que añadir a lo que dice el compañero. Evidentemente, hubo 22 compañeros heridos por no llevar el material antitrauma. Se han analizado que eran heridos leves. Algunos están pendientes de que se les inflame las articulaciones de los golpes que les dieron con piedras, palos y las vallas, como bien decís. Pero que alguien tenía que ser responsable subsidiario, Carlos. Es decir, no puede ser que no nos dejen intervenir, no nos dejen hacer lo que sabemos y no nos dejen hacer lo que son expertos en hacer la UIP. Por tanto, yo evidentemente no voy a entrar en conspiraciones de que si hizo una cosa u otra. Mira, la Guardia Civil ha identificado a decenas de gente proveniente de Euskadi antes del domingo, ¿vale? Decenas, te estoy diciendo. El domingo, los compañeros del operativo, no de la Comisaría General de Información, como ha dicho el señor ministro de Interior, mi jefe máximo, el domingo identificaron a gente proveniente de, te voy a decir, Gazte Coordinadora Socialista, que es una escisión de Bildu, en el cual estaban allí y los reconocían porque eran conocidos ya de la Kale Borroka, conocidos violentos, que estaban de la mano con bucaneros, y estaban de la mano con Izquierda Castellana y algunos actos violentos que están en todos los actos violentos que se montan en Madrid. Por tanto, que digan lo que quieran, que quiera decirlo, Carlos, ahí están, porque las filiaciones se pasaron. No la Comisaría General de Información, sino los compañeros de apoyo de la Brigada de Información y los compañeros de apoyo de la UIP. Por tanto, si están, no sé por qué no lo reconocen. ¿Qué motivo tienen para no reconocer que había gente violenta que enervó a la gente pacífica y que, ojo, el derecho a manifestarse es un derecho constitucional, evidentemente, fundamental? Bien, a partir de que se emplea la violencia, ya es un acto ilegal, ya es una manifestación ilegal y, por tanto, hay que disolverlos. Pues ni eso fueron capaces de ordenar, Carlos. Alfredo, un abrazo muy fuerte. De vuelta a vosotros igual. Buenas tardes. Vamos a coger un poquito de oxígeno. Vamos a ir a Bancamar y te doy la palabra. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, el banco más solvente de España. Esto es importantísimo recordarlo. Bueno, cada vez hablamos más de pensiones y de futuro, pero pocas veces de la importancia de prepararnos a tiempo para la jubilación. Ahorrar y planificar con antelación puede marcar la diferencia en nuestra tranquilidad de mañana. Hoy vamos a hablar con Amaya Rodríguez, responsable de Previsión Social de Bancamar. Bien, primera pregunta. ¿Qué aspectos son los más relevantes a la hora de planificar la jubilación? Hola, Carlos. Pues existen varios criterios. Yo destacaría como 5 aspectos fundamentales a la hora de hacer una correcta planificación de cara a la jubilación. El primero y más relevante es la información, es decir, no podemos tomar decisiones inteligentes sin tener información. En este sentido, información relativa a cuál será mi futura pensión de jubilación o cuál será mi brecha en el momento en el que me jubile frente a mi último salario percibido, pues son temas de importancia o muy relevantes a tener en cuenta cuando planificamos nuestra jubilación. En segundo lugar, también elegir el vehículo o los vehículos más adecuados, ya que no existe solo una solución única y tampoco esa solución única sirve para siempre. Es decir, necesitamos vincular siempre la oferta al ciclo de vida de cada uno de los clientes. En tercer lugar, y otro aspecto muy, muy relevante, es tener un buen plan de aportación periódica o aportación regular. ¿Por qué? Porque la aportación periódica no solo nos ayuda a minimizar los riesgos, sino que es muchísimo más relevante porque nos ayuda sobre todo a generar
el ahorro que sea un hábito, generar el hábito del ahorro. En cuarto lugar, y muy unido a generar el hábito del ahorro, está tener siempre claro el fin. Es decir, estamos hablando de ahorro destinado a jubilación, por tanto es un ahorro a largo plazo y debemos de tenerlo siempre muy presente para mantener esa disciplina de ahorro de la que estamos hablando. Y en último lugar, y no menos importante, pues contar con un profesional a lo largo de toda esta planificación. En base a estas premisas o aspectos claves que te he comentado, desde Banca Marc hemos lanzado un nuevo servicio de asesoramiento en previsión. Amaya, otra cuestión. Bueno, lo primero, si podrías darnos más detalles, y lo segundo, ¿en qué consiste el nuevo servicio de asesoramiento en previsión de Banca Marc? Pues el nuevo servicio de asesoramiento en previsión de Banca Marc busca, sobre todo, ayudar a nuestros clientes a la hora de planificar correctamente su jubilación, con el fin, sobre todo, de garantizar una calidad de vida en esa etapa de retiro. Por tanto, necesitaremos analizar, como hemos visto antes, pues una serie de hechos, que es cuál será mi futura pensión de jubilación, qué brecha voy a tener en ese momento y qué necesidad de cobertura voy a tener. Esto unido a la forma en que estoy ahorrando ahora mismo, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si estoy consiguiendo las metas que me he propuesto. Pues una vez tenemos toda esta información, ¿qué hacemos? Analizamos diferentes soluciones y le mostramos sobre todo al cliente diferentes escenarios con el fin de que pueda, pues, por un lado, ver cuál es su situación y por otro lado, garantizarle o asegurarle unos ingresos sostenibles a lo largo de su jubilación. Por tanto, el servicio es un servicio totalmente integral. Todo esto, por supuesto, pues el cliente recibirá un informe detallado y muy claro donde le explicamos toda esta situación y le proponemos todos estos escenarios que le he comentado y además, por último, podrá revisar y seguir todo el seguimiento de su planificación a través de la banca online y todos los años, una vez al año, se revisará su situación en materia de planificación, porque, como les he dicho antes, al final es un servicio que evoluciona con el ciclo de vida del cliente. ¿Y cuál es su valor diferencial, Amaya? Uno de los grandes valores diferenciales de Banca Marc es el asesoramiento patrimonial a los clientes de una manera personalizada. Pues bien, dentro de este asesoramiento, la planificación en ahorro destinado a la jubilación es un aspecto clave, ya que no solo nos basamos o recomendamos una solución o un producto en concreto, sino, como lo que le decía antes, lo que necesitamos es entender muy bien las necesidades y exigencias del cliente, saber en qué momento del ciclo vital está, qué capacidad de ahorro tiene, cómo está ahorrando, para poderle mostrar un escenario de su planificación y su estado financiero futuro. ¿Para qué? Para tener esa información que desde el principio hemos dicho que es tan relevante y poder tomar decisiones inteligentes y tener esa estabilidad y seguridad año a año. Por otro lado, también es un servicio que llamamos servicio 360. ¿Por qué? Porque acompaña al cliente, como hemos visto, durante todo su ciclo vital. En el ciclo vital de la planificación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues dos fases. Una primera, en donde aportamos o realizamos aportación y vamos generando patrimonio, donde esta planificación, como hemos visto, es fundamental, pero igualmente primordial es ese asesoramiento en la parte de desacumulación o conversión de todo ese patrimonio en rentas, ya que, lo que le decía antes, pues tenemos que garantizar que las finanzas de nuestros clientes son sostenibles durante toda la fase de jubilación. Esto es, hablamos de un servicio vivo que evoluciona de la misma manera que evolucionamos las personas. Pues Amaya, muchísimas gracias por supuesto a Banca Marc y nos volvemos a la tertulia. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues estamos de vuelta. Javier, que te había cortado yo solo antes. quería recordar una cosa. Es decir, hace un año ya había partidos políticos de extrema izquierda en nuestro país que decían que lo que estaba sucediendo en Israel era un genocidio. Sin embargo, el gobierno en ese momento no lo consideraba un genocidio. ¿Qué es lo que ha cambiado si la política de Israel en Gaza sigue siendo la misma? Lo que ha cambiado es el interés político. Lo que ha cambiado es el interés del gobierno por tener un tema salvavidas que le permita no solo que no se hable de corrupción, sino que le permita volver a liderar el debate político. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que eso ha sido a costa de la imagen internacional de España, ha sido a costa, una vez más, porque de la erosión del trabajo de una institución central
de un Estado democrático como es su policía, y ha sido sobre todo a costa del físico, de la salud física de 22 trabajadores que lo único que estaban haciendo ahí es su trabajo. Bueno, pues nos vamos a ir de este bloque, nos vamos a ir con Bea García, que ya le podríamos llamar la sección, no sé, robos, atracos y desvaríos varios económicos. Es usar todos los recursos del Estado para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. A ver, Bea, pregunta del millón, que vamos a hablar de vivienda, por supuesto, de que está destrozada la posibilidad de acceso a la vivienda y de que este señor dice que lo va a solventar todo con 184.000. De ahora, de antes, son 184, son 1.000 las que ha construido. ¿Ha construido alguna? Pues no están en el horizonte las viviendas de Sánchez. Esto es del año 2023. Podía ser de ayer, podía ser del 2019, podía ser de mañana, porque es que anuncia una y otra vez el presidente del gobierno casas que no vemos. O sea, que es que por mucho que nos pongamos gafas, las casas no están. Él habla usa eufemismos como la movilización. Voy a movilizar no sé cuántas mil viviendas, depende cómo le dé, pues te da una cifra u otra. ¿Una vivienda se moviliza? Sí, se moviliza según su criterio, y te das cuenta, luego vas, no, de la Sareb voy a sacar 12.000, luego preguntas a la Sareb y es que las 12.000 que es que ya tienen personas dentro viviendo. Bueno, que por cierto, o sea, eso lo cuenta. Con el tema de Sareb, que esto es una palabreja que le ha cogido gusto, por lo visto, a la extremísima izquierda, a ver si se lo miran, porque muchos de esos inmuebles no tienen ni siquiera capacidad real de habitabilidad. Eso es. O sea, que es que lo que quedó sin vender por algo, no porque la Sareb sea muy mala y se las ha quedado, porque le gusta especular, que eran viviendas que no había forma de sacarlas porque el uno era un trastero, que se lo habían declarado como vivienda, resulta que estaba mal declarado, que aquello era una porquería de mucho cuidado y que no hay manera de venderlo. Sí, viviendas inhabitables, viviendas con ocupas, viviendas en sitios donde nadie quiere vivir. La cuestión es que el gobierno construye muy poco, o por lo menos los datos de dónde están esas viviendas no los tenemos, se repiten una y otra vez durante años y al final ya van 6 años tomándonos el pelo a nivel inmobiliario. Ahora, los últimos días, pues más medidas de Sánchez, que es más humo, y vamos a ir por la primera, 30.000 hasta 30.000 euros de ayuda para comprar una vivienda, nos lo cuenta Sánchez. Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola. A ver, Bea, ¿esto qué parte tiene de timo? ¿Qué parte tiene de eficacia real? ¿Dónde va a acabar esto? Pues era una respuesta que hace el gobierno a los que critican, que tenemos un montón de literatura económica al respecto, los bonos del alquiler. O sea, que el gobierno te dé un dinerito al mes para alquilar, ¿qué pasa? Pues que esa ayuda la acaba absorbiendo el propietario. Esto ha pasado en España, en Estados Unidos, en Reino Unido y en todos los países donde se ha aplicado. ¿Y qué dice ahora Sánchez? ¿Es dinero o es aval? Es aval, es dinero, es que tenemos de todo, claro, tenemos aval, tenemos dinero porque el bono al alquiler sigue y tenemos esta nueva idea de 30.000 euros para que tú te compres la casa, te quedes con el dinero a fondo perdido y, bueno, pues le des las gracias a Pedro Sánchez. Eso sí, tiene que ser primero menor de 35 años, los jóvenes ya los va moviendo, concepto joven el gobierno lo mueve a su antojo. Y tiene que ser vivienda protegida permanente, es decir, vivienda protegida que en un principio es en alquiler y luego tienes la opción a compra. ¿Cuánta vivienda hay en España de este tipo, de esta tipología? Pues tenemos aquí el humo de Sánchez, que es que en 2025 ni una vivienda calificada como la que Sánchez está intentando vender y va a decir que te va a dar 30.000 euros para que te compres, pues para que te compres en 2025 de momento 0 casas. Te podrías comprar con los 30.000 euros de Sánchez. El año pasado, 65. Esto va, pues depende cómo les dé. Tiene pinta de ir a solucionar el problema de la vivienda española. Sí, y de hecho ha ido a peor, porque empiezas por 100, año 2021 había 100 casas de esas de Sánchez, el año 2022 el mejor,
pero ya en 2023 empiezas a olvidarte si de este tipo. Si esto es un plan vivienda, las tiendas de campaña de Decathlon son la utopía. Sí, a no ser que cambie la vivienda, tampoco explica si van a ser nuevas viviendas que va a construir el gobierno, o sea, entonces esperen sentados, o viviendas que ya existen, que ya vemos que no existe prácticamente ninguna. Esto es en todo el territorio español. ¿No hay ningún plan para ampliar esa categoría de viviendas? No lo han explicado. No lo ha dicho, claro. No lo ha dicho. Luego sí lo dice hasta que lo cumple. Si una cosa es decirlo, pero es que ni siquiera lo ha dicho. Y hasta que lo cumpla, pues podemos esperar sentados si alguien se quiere comprar una vivienda con sus ayudas. Otra de sus ayudas también es para el mundo rural, porque es que, o sea, como el problema de la vivienda en España es que la gente no se puede comprar una casa en el pueblo, ese es el problema de la vivienda en España. Sánchez, da los detalles. Vamos a crear nuevas ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural. Esto es también luchar contra la despoblación. O sea que, vamos a ver, viene un estudiante a una universidad aquí en Madrid, entonces se tiene que comprar la casa en un pueblo pegado a Cuenca, pero luego además si viene no puede venir usando el coche porque es que deja huella de carbono, y además que no se le ocurra entrar en la 9 de Madrid porque entonces se encuentra con la zona verde, la zona colorada, la zona naranja, la zona... Esta es la solución. Sí, ya. O sea, que Sánchez o no sabe o hace oídos sordos, sabe pero demasiado. Que la gente donde quiere vivir es en Madrid, es en Málaga, es en Barcelona, la gente, es que en Soria no hay un problema de precios, ni del alquiler ni la vivienda. Si quien se quiera comprar una casa en Soria, se la puede comprar perfectamente. No necesitamos darle 10.000 euros a un chico de 35 años para que se compre una casa en el pueblo. O sea, es una cosa completamente absurda. Bueno, sí, de hecho en los pueblos es donde el precio, en pueblos, claro, que no tienen demanda real de vivienda, es donde tienes los precios medianamente asequibles. Los precios asequibles y casas que no salen al mercado. Estas casas vacías que la izquierda siempre está haciendo los cálculos de hay 3 millones de casas vacías en España. Es que las casas vacías están en la España vaciada. O sea, que es que no le dan salida a esas viviendas, ya sea porque están en zonas donde la gente no quiere vivir o porque están en malas condiciones, por lo que sea. Pero es que ahora te pones a subvencionar la compra de casas en el mundo rural. O sea, una cosa dantesca. Este es el gráfico que tendría que tener Sánchez, no sé, cuando se levante, despertarse y ver este gráfico. Como que no lo tiene. Como que no lo tiene. ¿Para qué le importa un es el gráfico del desastre y esto es lo que está pasando. Una cuestión de escasez. ¿Qué tenemos aquí? Oferta de vivienda versus precio del alquiler. En España, con los últimos datos actualizados, si tú haces caer la oferta, en muchos casos por tu política que es de vivienda completamente nefasta, ¿por qué cae la oferta del alquiler? Bueno, pues porque a lo mejor la administración se mete con el propietario y con su modelo de negocio. Pues hemos perdido. Pues tenemos un 35% menos de vivienda, datos de primer trimestre de 2025. ¿Qué ha pasado con el precio? Que sube, que es que ya supera los 1.150 euros de media de los alquileres. Es una curva o es una evolución de curvas totalmente espejo, es decir, cualquier pico tiene reflejo en el otro. Eso es. Construyes un poco más, baja el precio. Construyes menos, se te dispara el precio, pero es que es literalmente una curva espejo, o sea, tiene los mismos movimientos. Y este es el cruce del desastre, el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez empieza a intervenir el mercado inmobiliario en España y hay un efecto completamente de expulsión del propietario. En el año 23, que es justo recién cruzado el punto en el cual confluyen las dos, se cruzan y se ve ya el desastre máximo, en el año 23 es cuando se aprueba definitivamente una norma que ahora se la explico, pero claro, que venía en tramitación desde aquí, ¿vale? Aquí, ¿saben lo que es? El momento en el cual se empieza la tramitación de una norma que ha exigido que cada vez que sacas una promoción inmobiliaria o vas a construir, sobre el espacio total que tienes, el 40% lo tienes que destinar obligatoriamente a vivienda social. Sí. ¿Qué ocurre con esa vivienda social? Que los módulos del precio están fijados tan bajos que el resultado es que la constructora no tiene ni la más mínima rentabilidad. Resultado, para obtener rentabilidad, lo que no consigue de ese 40%, porque si no quebraría, se lo tiene que trasladar al 60% restante. Resultado, el 60% restante dispara el precio. Como dispara el precio no se vende, con lo cual no construyes ni la una ni la otra. Exitazo de política socialista. En cuanto lo han ido viendo todas las constructoras, ¿qué ha ocurrido? Todas bloqueando, ¿vale? Pues ahí lo tienen, todas bloqueando las construcciones. Resultado, el precio disparado. Sí, bueno, vamos a ver las consecuencias, porque esta es una de ellas, la que comenta Carlos, completa inseguridad jurídica. A ti te obligan, tú vas a hacer un proyecto inmobiliario y te obligan a abaratar una parte del proyecto. Es una cosa completamente... 40%, es una locura. Completamente
totalmente demencial, te obligan a subvencionar, entonces pues lo vas a trasladar al resto. al residente estándar, que es que no es un millonario. Y si que veo es que un no puedo residente vender, estándar. paralizo el proyecto entero. Efectivamente, bueno, persecución al propietario, pues una de las ideas de este gobierno es que el propietario es malo, el propietario no se puede lucrar con su bien, que es la vivienda, le obligo a, esto de las viviendas tensionadas, a bueno, pues, situar el alquiler al precio no de mercado, sino al que te dice el gobierno. Tenemos... Bueno, le impides al propietario, incluso ya, o sea, el gobierno ya está detrás de la vivienda turística, detrás de la vivienda de los alquileres no tradicionales, sino temporales, o sea, los alquileres a estudiantes, tampoco le gusta al gobierno. Entonces está persiguiendo todo tipo de movimientos de los ciudadanos de a pie, que es que son la mayoría de los propietarios, más del 70% son ciudadanos de a pie, no son ninguna empresa, ni fondos de inversión, ni nada. Persecución al propietario, pues ¿qué hace el propietario? Pues deja de alquilar. Claro. O sea, llega ya un momento que si no me dejas actualizar la renta, que ahora el IPC, mañana en otro índice de referencia que te doy el gobierno, no me dejas pactar, me obligas a ampliar los plazos de los alquileres, otra de las ideas, o sea, ¿por qué no puedo alquilar yo a una persona una casa 2 años? Y que si te entra un ocupa, o mejor dicho, bueno, con un ocupa problemas brutales, pero con un inquiocupa no son problemas brutales, eso olvídate. Claro. Eso olvídate, porque como sea una familia no vas a poder sacarlos, porque tienes tú que buscar la solución por la vulnerabilidad de la familia. Y dice, ¿pero qué quiere que haga yo? ¿Qué quiere? ¿Que construya una casa al lado? Ese término de la vulnerabilidad que también se ha inventado el gobierno, que era por la pandemia, y seguimos en 2025 y seguimos con la misma problemática, que es que el propietario está cargando con un inquilino, en muchos casos cara dura, que se conoce la ley al dedillo y que decide no pagar, y que el gobierno, como le pones la etiqueta de la salvaguardia de la vulnerabilidad, pues así pasa, que las familias tienen muchos más problemas para alquilar, que la gente con contratos más precarios tampoco les alquila a nadie. Al final has convertido alquilar una vivienda en un casting. Inseguridad jurídica, lo que comentaba Carlos, a las constructoras, ningún tipo de ayudas y todo trabas. Fiscalidad asfixiante. Esto es una fórmula, bajar el IVA o bajar, por ejemplo, los rendimientos en el IRPF a los propietarios, es una forma de bajar el precio de la vivienda, pero que es automática, no tienes que sacarte ni una casa de la manga. Esto es una vergüenza, porque además casi nadie lo explica. O sea, en una operación de compraventa, es decir, dejas tu vivienda antigua y compras, lleva una repercusión real total de en torno a un 10% del precio. Y estamos hablando, pues si la vivienda que te vas a comprar es 300.000 euros, 30.000 euros. Pues tan fastidiado, la entrada que vas a entregar se acabó, y como se acabó la operación inmobiliaria. Dices, vale, si no vienes de compraventa, o sea, si no vienes de soltar el inmueble que ya tenías, es decir, eres comprador nuevo, todavía peor, porque vas a pelo, es decir, tienes que conseguir mucha más cantidad para poderlo pagar. Ahí es verdad que no tienes la carga de la vivienda anterior, pero tienes la de la nueva, que es la gorda, que se te va y se te dispara entre pitos y flautas a un 7 o un 8%. Con un 7 o un 8%, teniendo que pagar sin ningún tipo de venta previa y de capitalización previa, no te puedes meter en una vivienda. Y te arrebatan un dinero que lo necesitas para pagar el primer pago, por tanto se acabó la operación, no puedes entrar. Completamente de acuerdo, y además es que la vivienda es uno de los bienes más gravados del país, donde se están llenando las arcas ayuntamientos, comunidades autónomas y el propio gobierno. ¿Por qué no hacen nada aquí? Claro, porque no les interesa, y cada vez cuanto más sube el precio de la vivienda, más ganan los políticos con ella. Claro, nadie se plantea, vamos a rebajar impuestos. De hecho, todo lo contrario, desde la izquierda, no, vamos a penalizar el piso vacío. Te voy a subir el IBI porque no sé qué. Como no alquiles al precio que yo digo, también te subo los impuestos. Y todas estas ideas vienen desde el PSOE, vienen desde Sumar, desde Podemos, pero también hay muchos gurús a los que luego les hacen caso. Hemos ido ya con las herencias desde hace tiempo, desde estos gurús. ¿Me vas a las sacar herencias al antropólogo no famoso? Te voy a sacar a uno nuevo de este programa que vamos a conocer, que se llama Javier Gil, que también está todo el día en Twitter hablando de vivienda, pero bueno, si quieren conocerle, yo no me hago responsable. Inspiración en gurús, que tenemos a una persona que está diciendo que si de verdad tenemos que permitir en este país que hay alguien con 2 casas, o sea, con la osadía de tener 2 casas en propiedad. Pero ¿esta gente dónde se cree que sale la vivienda en alquiler? Ya. O sea, que no sé, que echas así un poco de trigo y aquello germina, o que, Sí. pero ¿qué es lo que se piensan? Sí. O sea, vamos a ver, para que alguien ponga una vivienda en alquiler, tiene que tener una previa, por lo tanto tiene que tener 2, porque si no, ¿dónde vive? O sea, ¿han visto ustedes algún propietario que ponga viviendas en alquiler que viva bajo el puente? Pues yo no lo conozco. O sea, es que no sé de dónde se escapa esta gente. Oye, y si esa misma persona le va bien y saca en vez de 2, saca 3, 4 o 10, ¿pero cuál es el problema? Si está poniendo, si le quitas la suya, pues de 10 está poniendo 9 en alquiler, pero ¿cuál es el problema, por Dios? Pues está muy preocupado. De hecho, es que el diario
El País y la SER han hecho una encuesta donde también le dan la razón, o sea que esto, como llega a oídos del PSOE... La mitad de la población piensa que nadie debería tener más de 2 viviendas y que deberíamos poner un límite. Según una encuesta del Grupo Prisa, el 49,6% de la población está a favor de esta medida, un respaldo que es aún mayor entre la gente de izquierdas. Por ejemplo, 6 de cada 10 votantes del PSOE la defienden. Yo, solamente una cuestión, vamos a ver, si se supone que es un experto en vivienda, la vivienda en España ha dado dinero. Si es un experto en vivienda, hombre, digo yo que para algo más que las baldillas esas de Ikea detrás, como que tendría, ¿no? No, lo digo porque es que aquí se reviste de supuesto experto cada uno, pero ¿qué va a ser usted un experto en mercado inmobiliario, por Dios? O sea, los expertos en mercado inmobiliario en España han hecho mucho dinero, ¿por qué? Porque la vivienda ha subido mucho. O sea, si ven una persona que tiene una pinta ahí que dices, pero por amor de Dios, tú no has visto una vivienda, repito, ni en las tiendas estas de Ikea, vamos, ni en el Decathlon con las tiendas instantáneas. ¿Pero qué me están contando, por Dios? Son los enemigos de la propiedad y están por todas partes y sobre todo una encuesta que la mayoría de los lectores del País y los oyentes de la SER, incluso los mandatarios del PSOE, tienen más de 2 viviendas en propiedad. O sea que, ojo, cuidado que con este tipo de medidas igual se les vuelve en contra. Pero sobre todo, ¿cuál es el problema? O sea, bendita acumulación de riqueza que además la pones en circulación a través del mercado alquiler. ¿Pero cuál es el problema? O sea, ¿pero cómo se cree esta gente que, por ejemplo, en Alemania, siempre hemos tenido una diferencia? En España éramos más de propiedad, 80-20 propiedad-alquiler. En Alemania era justo al revés, históricamente. O sea, 20% propiedad, 80% de alquiler. Los del 20% son los que ponen el 80% de las viviendas en alquiler. Eso es. ¿O es que alguien se cree que de pronto te pones así a rezar al cielo y empiezan a caer viviendas en alquiler? Yo de verdad que no sé dónde se ha escapado esta gente, pero bueno. Pues habrá que buscar las viviendas de Sánchez con más esfuerzo, con lupa. porque no están, no están ni se les espera. Así que mientras tanto, pues nada, mirar los portales inmobiliarios, a ver si hay alguna oferta. Y a levantar España.